Bueno, como es mi primer video, decidí, a modo de presentación, elegir unos 20 discos que siento que me representan como persona. Así que voy a empezar con el primer disco de Hendrix, en este caso una edición americana, una primera edición en el sello de tres colores de Reprise. Cuando descubrí este disco a eso de los 15, 16 años, nunca me había sentido emocionalmente atravesado por ningún tipo de expresión artística como fue esto. O sea, de verdad siento que es un disco que hizo que me enamore de la música y cambió mi forma de relacionarme con ella por medio de mi instrumento, porque yo soy guitarrista y al escuchar, o sea, hasta dónde Hendrix llevaba el espectro sonoro de la guitarra, o sea, hacia un lugar de sonido, sonoro que yo no concebía, o sea, ni siquiera me parecía posible. Entonces fue eso, o sea, yo ni siquiera podía entender que él tuviese el mismo instrumento que yo tenía, o sea, cómo él podía llegar a esos sonidos, a esos lugares que en mi mente ni siquiera eran posibles. Entonces, al descubrir todo eso, digo, literalmente cambió mi forma de relacionamiento con la ejecución musical, ¿no? Entonces, bueno, si este disco hizo que me enamore de la música o contribuyó en gran parte a eso, este otro disco me demostró la inmensidad que puede tener la música con este arte precioso de Roger Dean. Bueno, este disco Close to the Edge de Yes me demostró eso por medio del refinamiento que tienen las composiciones, ¿no? De verdad, o sea, la cantidad de arreglos, de pasajes tan intrincados y bien compuestos, ¿no? Bien pensados, porque hablamos mucho de la improvisación a veces los músicos, pero creo que también hay un gran mérito en lo que es ejecutar una obra de principio a fin, una obra bien pensada, con todos sus detalles y a la perfección, porque el tema que le da nombre a este disco, Close to the Edge, dura alrededor de 18 minutos, y si uno va y busca esta banda en esa época, tocando el tema, lo tocaban clarito, o sea, y ver una banda, ¿no? Haciendo tantos arreglos, tantas partes, canciones tan complejas, a mí me cambió la perspectiva de hasta dónde puede ir la composición, hasta dónde puede ir la producción artística de un músico, ¿no? Hasta dónde uno puede refinar y pulir y trabajar en eso, ¿no? Porque tal vez fue, no sé si fue el primer disco de rock progresivo que escuché, pero sí fue el que me hizo absorber el concepto de lo que es música progresiva, o al menos lo que lo era en esa época de los 70s. Y bueno, quedé asombrado de eso. Así que, nada, siguiente disco, Aldi Meola, Elegant Gypsy. Este disco lo descubrí cuando estaba estudiando música y bueno, yo venía de un palo más rockero y estaba empezando a tocar jazz y entonces empecé a buscar guitarristas de fusión y bueno, vi con Aldi Meola y quedé loco porque no era jazz, pero tampoco era rock, era propiamente dicho un guitarrista de fusión. Y bueno, este disco es sin duda mi favorito de él y pienso que también está muy vinculado con mi cambio de actitud con respecto al instrumento, ¿no? Con empezar a tomármelo más en serio, tener una práctica más disciplinada, ¿no? Darme cuenta la importancia y de la disciplina que conlleva el aspirar a un virtuosismo determinado, a un nivel de ejecución determinado. Pienso que este disco lo relaciono mucho con ese momento de práctica, de estudio, no sé, de pulirme como músico, ejecutando mi instrumento. Y bueno, más allá de eso, las composiciones y los temas que hay acá son increíbles. Eh, Cactus, un discazo de rock and roll. Yo pienso que si te gusta Led Zeppelin, este disco te tiene que gustar. No por eso estoy diciendo que esta banda sea una copia de Led Zeppelin, ni mucho menos. Sin duda está influenciado por ese sonido de rock and roll de la época. Pero bueno, el cariño que yo le tengo a este disco no es solo por eso, sino porque lo vinculo a ese momento en el que estaba buscando música, ¿no? Me pasaba horas investigando sobre bandas, discos que no conocía, y hasta que siento que pasé una determinada meseta de, bueno, Led Zeppelin, Floyd, Hendrix, Beatles, y empezás a encontrar bandas más, un poco menos conocidas, si bien no es una banda súper rara, no es tan mainstream como las que nombré antes. Entonces, claro, o sea, le tengo mucho cariño porque es
tremendo disco y fue como una recompensa, ¿no? Cuando uno está buscando, ¿no? Y buscando cosas nuevas porque ya se aburrió, ya gastó la música que escuchaba y encuentra algo nuevo así que lo lleva a ese lugar que lo llevó la música anterior, se emociona, ¿no? Se pone contento porque es como una recompensa. Entonces nada, este disco lo vincula a eso, a esa búsqueda de música que hacía y las pequeñas gemas que iba encontrando. Y bueno, cuando lo encontré en formato físico, miré. Bueno, ahora un poco de King Crimson, Red. Este disco de verdad es, o sea, de lo más pesado que se puede encontrar dentro del año que salió. Pienso que están sonoramente muy adelantados y cuando yo lo escuché, o sea, me voló la cabeza porque no esperaba que ninguna banda de este corte así progresivo, que son como tan refinados y tan pulidos, tenga un sonido tan sucio, tan pesado. Y sin duda me sacó ese prejuicio, ¿no? Como que sí se puede ser, sí se puede hacer ese tipo de cosas sonando sucio, sonando pesado, y una cosa no quita la otra. Y bueno, por ahí este disco lo que hizo fue reformar un aspecto estético, ¿no? La Mahavishnu Orchestra, Birds of Fire, John McLaughlin en la guitarra. Siento que conecto desde un lado un poco más espiritual con su música, como siempre tiene un deje un poco más místico, si se quiere, que es raro porque no me queda claro en dónde está esta huella implícita, pero de alguna forma sí se siente, o sea, sin duda que los nombres de los temas, los conceptos que maneja por detrás, si uno se pone a buscar entrevistas de McLaughlin, aparece ahí, ¿no? Pero me llama la atención cómo en una expresión musical uno puede sentir, no sé, algo más místico o más espiritual sin que haya letra, ¿no? Puede haber un poco de sugestión, por haber averiguado los nombres, la historia de McLaughlin y por qué se cambió el nombre a Mahavishnu, etc. Pero bueno, Billy Cobham, Spectrum, bueno, este disco es también otra piedra angular del jazz rock o jazz fusión. Y bueno, un guitarrista, Tommy Boylan, que también supo estar en Deep Purple, me parece súper interesante esta doble cara, ¿no? O sea, porque uno no espera que salga con esta identidad, o sea, si uno se pone a escuchar este disco y se pone a escuchar lo que hacían Deep Purple, es una locura, o sea, la diferencia parece otra persona. Y bueno, este disco es impresionante, lo recomiendo, si no lo conocen, escúchenlo. Eso. Underground Generator, Pound Hearts. Este disco es también rock progresivo. Es otra de esas bandas que no está ahí en la superficie como Yes o Crimson, Emerson, Lake and Palmer, Genesis, y tenés que meterte un poco más a lo profundo para encontrarlas, pero que aunque no hayan tenido ese éxito tan masivo, pienso que no tienen nada que envidiarle a estas otras bandas y de hecho Fripp, el guitarrista de Crimson, colabora con ellos y lo hace en este disco, así como lo ha hecho en otro. Pero eso, y este disco me cambió mucho, la banda esta en general, el rol que puede cumplir una letra en los temas, ¿no? Porque yo suelo escuchar mucha música instrumental, pero bueno, en este caso las letras le dan una aura oscura, tan pesada, que siento que son como tan importantes como un instrumento más de la banda. Y no me refiero a la voz, me refiero al contenido lírico. Así que eso. Siguiendo por la línea de progresivo de los Jaivas, bueno, este disco es impresionante y algo que me pasa es que si bien el rock progresivo fue un movimiento musical más asociado a Inglaterra, pienso que Latinoamérica tuvo su banda de rock progresivo, pero me hallo viendo demasiadas bandas copiando o queriendo imitar estos sonidos que venían de Inglaterra. Igual aún así pienso que hay bandas increíbles, pero los Jaivas considero que nunca dejaron sus raíces latinoamericanas y aún así honraron el movimiento del progresivo como nadie. Entonces esa conjunción me parece que dio lugar a algo nuevo, original, difícil de ver, capaz único. Y bueno, como yo amo rock progresivo y soy de Uruguay, pienso que este disco de esta banda nada, resuena conmigo como, bueno, es posible llevar esta intención sin perder esta identidad, digamos.
Brand X, Unorthodox Behavior, un disco de jazz fusión, jazz rock impresionante, con Phil Collins en la batería. Yo no sabía que Phil Collins tenía esta faceta cuando descubrí este disco y me voló la mente, o sea, no hubo vuelta atrás. Este es uno de sus discos, tienen varios que son impresionantes y bueno, creo que es hasta el día de hoy una de mis bandas preferidas de jazz fusión. Return to Forever, bueno, esta banda liderada por Chick Corea, también con Aldi Meola en la guitarra. Romantic Warrior, pienso que es un poco lo que me pasa con Close to the Edge, como esta cosa de hacer composiciones con tantos pasajes y arreglos y secciones. Me vuelve loco y me vuelve loco ver músicos que lo sigan al pie de la letra, pero en este tipo de banda vemos el componente de la improvisación aflorar dentro de estas cosas tan rígidas, tan escritas, minuciosas. Entonces ese contraste entre la improvisación y la composición tan elaborada es lo que me fascina de este disco. Bueno, probablemente mi disco de música uruguaya preferido, Estados de Ánimo de Hugo Jasa. Se hicieron 300 copias de este disco, lo cual es un número ridículo, a menos que estés buscando hacer un disco para tus amigos. Pero pienso que debería ser más conocido, más hablado. Yo nunca escuché nada de Uruguay que se asemeje a esto. Aparte de los músicos que hay en este disco, o sea, Hugo Fatoruso, Leonardo Amuedo, el Popo Romano, Eduardo Mateo, bueno, entre otros, le dan un cierto pedigree, ¿no?, si se quiere, a este disco, y aún así me cuesta creer lo poco de lo que se habla. Aparte, grabado en el año 89, publicado en el 90, hacer esto, o sea, escúchenlo, hacer esto en Uruguay en esa época era como, no sé, bajarse de una máquina del tiempo, o sea, no sé cómo no es uno de los discos más hablados del país, pero bueno, por lo menos yo le doy su lugar en donde puedo. Otro lugar que nada que ver, Bill Evans. Este disco de trío es capaz mi favorito en lo que es jazz trío de piano, ¿no? Bill Evans es un pianista con una sensibilidad única, con un uso muy personal de los recursos que emplea. Y en este disco lo que más me emociona es la sinergia que hay entre los tres integrantes, ¿no? Cómo se responden, cómo se citan, cómo interactúan entre ellos. Y bueno, creo que este disco del trío que tuvo Bill Evans es capaz el más icónico. Working, con el quinteto de Miles Davis. Este es uno de los discos que Miles grabó por compromiso, digamos, cuando tenía que terminar su contrato con Prestige para irse a Columbia. Y bueno, en realidad hizo 2 sesiones en las cuales grabó 4 discos, lo cual es una locura. Y lo interesante es que en esas sesiones de 2 días dio lugar a 4 de los discos más icónicos del jazz. Así que, o al menos en mi opinión. Así que eso de cierta forma me hace apreciar la espontaneidad en la que se puede dar la música, y la música de buena calidad también, ¿no? A veces uno se rompe la cabeza pensando, puliendo, creando, y a veces lo espontáneo tiene una cierta frescura que esto otro no consigue algunas veces. Entonces, eso, o sea, es un aspecto que me lo destaca este tipo de discos, ¿no? Y bueno, este es otro de esas sesiones, Relaxing, que incluso lo siento de alguna forma un poco todavía más crudo que este está un poco más cuidado, siento. En este disco escuchás hasta comentarios entre las canciones que se dicen. Miles Turner le dice a Ron Carter, watch the tempo, tipo, cuidado con el tiempo, cosas así. Entonces, eso también como que te transporta a la sesión en la que se grabó, ¿no? Te hace como sentirte que estás un poco ahí con ellos y cómo era el ambiente en el que estaban trabajando. Entonces, bueno, eso. Maiden Voyage de Herbie Hancock, este disco es impresionante, o sea, Anthony Williams, Herbie Hancock, Freddie Hubbard, Ron Carter, line-up inmejorable, y las composiciones de Herbie sin duda expandiendo los límites del jazz como siempre. Escúchenlo, si no lo escuchan. A Love Supreme de John Coltrane,
Este disco también, como dije anteriormente, con la Mahavishnu, son discos que de alguna forma te conectan con algo espiritual o que está más allá de lo que uno puede razonar en la música, ¿no? Tanto así que este disco lleva aquí escrito un poema de John Coltrane hacia aquello que él denomina Dios, digamos. Eh, Explica un poco también su concepto de Dios y bueno, ¿no? Siento que la música te conecta con esa intención. Nada, un disco para escuchar varias veces y meditar, ¿por qué no? Después McCoy Tyner, Atlantis. Este disco siento que es criminalmente infravalorado, o sea, nunca veo a nadie hablar de este disco. O sea, ver una banda tocar lo que estos tipos están tocando en vivo es como un truco de magia que no importa cuántas veces lo repitas, sigue siendo increíble, o un chiste que no importa cuántas veces lo digas, sigue siendo gracioso. Bueno, una banda tocando así de bien la música que están tocando estos tipos es eso, o sea, nunca deja de ser impresionante, nunca deja de ser estimulante, o sea, para mí este disco me recuerda lo valioso de la performance en vivo y nada, eso, o sea, una banda tocando buena música bien tocada no puede morir nunca. Herbie Hancock, Headhunters. Este disco para mí es uno de los discos más importantes del jazz funk. Siento que de alguna forma reinventa el concepto de groove. Lo que esta banda propone a nivel rítmico no deja de ser interesante nunca. Los temas se pueden extender, no sé, por 15 minutos, como lo hace Chameleon, creo que más, no recuerdo. Y el groove, en vez de hacerse monótono, se hace cada vez más interesante. Y creo que ese es el concepto de groove, ¿no? Algo que lo repetís, es constante, pero lo desarrollás. Y eso lo hace interesante, en vez de monótono. Y bueno, el último, Pat Metheny, Watercolors. Hermoso disco. Me pasa con este disco que siento que es un poco menos cargado a nivel de orquestal, digamos, que otros discos de Pat como Still Life o cosas así, o The Way Up, pero siento que de alguna forma eso hace que se luzca más su manera tan hermosa de componer. Y bueno, un disco que sin duda también me conectó con esa etapa de estar estudiando jazz y estar buscando vocabulario en la guitarra, pero de nuevo, es sin duda la composición de Pat lo que me hace volver a él. Así que bueno, esos son los 20 discos que elegí, no están en ningún orden particular ni nada de eso, simplemente los discos que sentí que me conformaron como persona y como una forma de presentación me parecieron lo mejor que podía hacer, así que bueno, eso.